gusto para nosotros tenerla aquí en el foro. Ella es la directora del Instituto RIA, la maestra Sara Snap. Es politóloga por la Universidad de Colorado en Denver y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Sara es directora del Instituto RIA, donde hace investigación e incidencia sobre las innovaciones en políticas de drogas y lleva su trabajo a organismos y foros internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Global de Políticas de Drogas. Perdón, como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Del 2014 al 2017 formó parte del secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas, donde se enfocó en estrategia en América Latina. Sara es referente a nivel nacional y regional, frecuentemente escribiendo y dando ponencias sobre políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo bajo un marco de justicia social. Creo que va a ser muy interesante escuchar su charla que se titula Desmantelando la prohibición, políticas públicas para la construcción de paz. Le agradecemos, maestra Sara, que haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, doctora Armenta. Es un gusto estar aquí con ustedes y como pues una mujer nacida aquí en Consolapa, Veracruz y que vivo aquí en Coatepec, pues es un gusto estar aquí en un foro, ¿no? En un foro jarocho donde estamos hablando de Veracruz y que también viendo los ejemplos que tenemos. Para mí ha sido súper interesante escuchar esta mañana y tengo una presentación donde sigo así metiendo más láminas, entonces voy a hacer el mejor esfuerzo de mantenerme en el tiempo y también pues ojalá que haya una oportunidad de seguir hablando porque ya he tomado notas sobre algunas cosas que pues claramente se requiere de mayor capacitación, se requiere de más tiempo y pues que desde Instituto RIA estamos activamente capacitando personas, personal de salud, en estos cambios, ¿no? En los mercados de sustancias psicoactivas y las nuevas sustancias que estamos enfrentando en nuestro trabajo y también en las políticas de drogas, porque, claro, yo me enmarqué más en las políticas siendo politóloga, pero voy a hablar hoy un poco del trabajo en general, porque no pude escoger. Eh, entonces, iremos viendo cómo nos va. Ahí ven mi presentación. Cualquier cosa ahí me pueden escribir. Bueno, somos una asociación civil que desde 2018 hacemos trabajo en reducción de riesgos y daños bueno, mejor me voy al intro. Hacemos investigación aplicada, que voy a hablar un poquito sobre el trabajo para que nosotras hacemos en investigación aplicada, en el sentido de que hacemos revisión de la literatura, revisamos qué es lo que existe en los estudios clínicos, ¿no? En las investigaciones, ¿no? Que están revisadas por pares, pero también hacemos investigación aplicada desde las personas usuarias, desde las personas que se relacionan con estos mercados ilegales, desde un enfoque de salud comunitaria, derechos humanos y perspectiva de género. También, como dijiste, hacemos incidencia política en todos los niveles, tanto a nivel estatal, nacional, regional e internacional, justo para pensar desde la realidad, ¿no? Y también diseñamos e implementamos Una modelos de disculpa, atención. todavía no ¿Mm? está apareciendo en la pantalla, solo aparece cargando. Una Ah, disculpa por la interrupción, ay, pero no está el y dice que apoyo está visual. pausado. Mira, voy a intentar de nuevo. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame ver. ¿Ahora sí lo ven? Ahí se ve, pero Sí, todavía no está en modo presentación. ahora sí. ¿Sí? Listo, ahí Ok, está. Sí, súper, gracias. gracias por la interrupción, gracias. Entonces también diseñamos e implementamos modelos de atención e intervención directa a través de un servicio de análisis de sustancias que tenemos que se llama Checa tu sustancia en el ámbito de la reducción de riesgos y también como nosotras lo nombramos y desde América Latina, la gestión de placeres, ¿no? Entendiendo por qué las personas utilizan y utilicemos sustancias tanto legales como ilegales, ¿no? Que me encantó y disfruté escuchar mucho sobre el
ponente que habló sobre el alcohol, ¿no? Siendo la sustancia que más hemos normalizado su consumo. Esto solo lo quiero poner porque a mí me encantaría dar toda una ponencia solo sobre las convenciones internacionales y cómo nos rigen y cómo estas convenciones en 1961, ¿no? La Convención Única sobre Estupefacientes que se hizo, que se redactó, que se ratificó, ¿no? 193 países y que entonces eso es el momento cuando la comunidad internacional se pone de acuerdo, entre comillas, de que solo va a haber dos usos legítimos de las sustancias que fiscalizan y esos dos usos son el uso medicinal y el uso científico. Entonces, el uso adulto o el uso tradicional, el uso milenario, ¿no? De estas plantas y sustancias psicoactivas quedó afuera. Y en ese momento, en 1961, pusieron el objetivo de erradicar del mundo hoja de coca, cannabis y amapola dentro de 25 años. Eso era el objetivo de la Convención Única. Pues obviamente no se ha logrado. Y creo que en las políticas de drogas es la única política donde decimos el consumo aumenta, la producción aumenta, la violencia aumenta, ¿no? El poder de grupos no estatales aumentan. Pero vamos bien, danos más dinero porque todo está funcionando. Estamos logrando mucho. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que cómo esta política en general de prohibición está afectando nuestras comunidades y nuestra región. Y obvio, hicieron una convención única en 1961 y 10 años después dijeron, una convención única, bueno, tal vez no funciona, necesito una convención también sobre sustancias psicotrópicas, porque como dijo el doctor anterior, que conozco su centro y agradezco todo el trabajo que están haciendo, porque es súper importante y conozco personas que han pasado por ahí. em, Llegaron nuevas sustancias, ¿no? Y llegaron también nuevas sustancias junto con gobiernos que querían utilizar la política de drogas y las sustancias como una justificación y una forma de control social y una forma de seguir reprimiendo a ciertas poblaciones, sean pueblos originarios, sean comunidades cultivadoras, sean personas racializadas, sean personas de la juventud, ¿no? Y unos años después se hizo otra convención contra el tráfico. Entonces, estas son las convenciones donde se ponen listas las sustancias, y literal hago conferencias sobre esto de varias horas, pero donde se categorizó o se fiscalizó las sustancias. Mucha de esta fiscalización basada en el miedo, no en la evidencia sobre, entre comillas, la adictividad de estas sustancias, ¿no? Sino sobre cómo los vamos a mantener bajo un control y que sabemos que en realidad no ha funcionado. Las sustancias son aún más disponibles. Hay nuevas sustancias. El fentanilo es una consecuencia de la prohibición. Casi la heroína ya no existe en México porque el fentanilo ha suplantado ese mercado, ¿no? Y eso es donde también vemos que, pues, cuando una sustancia puede entrar a una cárcel es porque no existe una real capacidad de poder prohibir y controlar estas sustancias con los mecanismos que hemos usado hasta ahora. Y todo eso nos lleva a nuestro régimen de control en México, que es lo mismo, ¿no? La Ley General de Salud, entonces en 2009 se hizo una reforma para generar una tabla de aprovisionamiento para uso personal, justo para hacer esta distinción entre las personas usuarias y las personas que se relacionan en el mercado de forma de distribución o comercialización, ¿no? Entonces existe esta tabla donde se supone que, entre comillas, se permite la posesión de estas cantidades, ¿no? En ese momento, de todos modos, señalamos, es que cannabis 5 gramos es muy poco, es que medio gramo de cocaína, eso no es lo que se vende en el mercado ilegal. Vamos a seguir criminalizando y en realidad lo que vimos es que bajando esta una competencia estatal, que es lo que sucedió, la competencia estatal siendo la cantidad en la tabla más 1000, ¿no? 5 gramos a 5 kilos, por ejemplo, en cannabis, solo floreció la corrupción cotidiana y la corrupción que se ejerce sobre las personas usuarias por parte de las fuerzas policíacas, ¿no? De que entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en la realidad?
te paran, te detienen, te revisan y esto fomenta una corrupción donde entonces yo voy a dar un dinero y si no tengo el dinero me van a criminalizar y ahí tal vez me van a plantar más sustancias, etcétera, ¿no? De todos modos, el Estado y las autoridades te pueden detener por hasta 48 horas, donde entonces no llegas por tus hijos, no vas al trabajo, no vas a la escuela y pierdes ya en eso también. Y en la detención suele haber bastante abuso por parte de la autoridad en esa aplicación de la ley, ¿no? Y esta ley pues se aplica de una forma discrecional, discriminatoria, porque yo les puedo decir que yo, como una mujer blanca, ¿no? Clase media, con mis hijos, etcétera, no me están deteniendo en la calle. Mientras si soy una persona joven, morena, una persona donde entonces mi físico les hace pensar que tal vez soy una persona usuaria, eh, entonces eso es razón para hacer una detención. En 2009 también se hizo las reformas al Código Penal Federal, donde se crea esta figura de narcomenudista. Y para nosotras también esto fue problemático en el sentido de que se vincula la distribución de pequeña escala con el narco, ¿no? El enemigo público, este otro que queremos generar para poder justificar un conflicto directo y un conflicto interno. Y pues después de eso, pues vimos cómo detonó la violencia en México, ¿no? La posesión superior a las cantidades que tenemos en la tabla de aprovisionamiento son de 10 meses a 3 años de cárcel si no se consideran fines comerciales. Esto significa que si yo traigo 8 gramos de cannabis, me pueden encarcelar por 10 meses a 3 años. ¿A quién le ayuda eso, no? De verdad, poner a una persona en la cárcel por portar sustancias cuando no hay una víctima directa. Lo único que estamos haciendo es generando mayores redes de micro y macro criminalidad. Esa persona va a salir con esas redes, ya no va a tener su trabajo, etcétera. Y ya después vemos sanciones aún más altas, ¿no? Sí hemos tenido cambios en la Ley General de Salud gracias a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se deriva de la jurisprudencia en el tema de cannabis y el autocultivo de cannabis. Podría dar otra ponencia sobre esto, pero sí tenemos algunos cambios y formas de tener una autorización sanitaria que te permite entonces tener cannabis para tu consumo personal, ¿no? Y pues eso necesitaríamos hacer un montón de capacitación a todas las fuerzas estatales para poder realmente respetar esas autorizaciones. Cuando vemos el panorama global, como había dicho, y feliz de compartir la presentación porque no voy a leer todo. Hemos visto que aumenta, ¿no? El cultivo, aumenta el rendimiento de la hoja de coca, aunque baja las hectáreas en total que se cultiva la hoja de coca. Y esto se llama el efecto globo, ¿no? Cuando yo voy a como cerrar un poco el globo de un lado, pues nada más aumenta en otro lado, que es lo que vemos en la región andina, lo vemos en México también. Aumenta el consumo de anfetaminas y metanfetaminas, como vimos en la presentación anterior. Nosotras también estamos viendo el aumento de consumo de metanfetamina, justo también por un tema económico. Es mucho más económico consumir metanfetamina que cualquier otra cosa en México ya a estas alturas. El fentanilo y la existencia de opioides sintéticos, ¿no? El fentanilo siendo, como dije, una sustancia más potente, también más fácil de traficar, que no tiene un olor, ya no tengo que negociar con comunidades cultivadoras en Guerrero, puedo ir poner un laboratorio directo cerca de la frontera para poder mandar el producto a Estados Unidos, ¿no? Entonces el fentanilo como producto es una consecuencia la prohibición. Pensemos en la prohibición del alcohol en Estados Unidos, pues nadie estaba haciendo el bootlegging o el tráfico de cerveza light, sino que eran los aguardientes, el whisky, todo lo más potente y lo más chiquito para poder traficar. Lo mismo en el tema de fentanilo. Y fentanilo, el consumo sí está súper, bueno, voy a hablar de eso en un momento. Yo sé que ustedes han estado viendo esto en los últimos días, pero quería resaltar que no todo uso de sustancias psicoactivas es abuso, ¿no? Y vimos en las láminas cómo tenemos un periodo de experimentación en la adolescencia, en los 20, y que para nosotras en Instituto RIA tenemos dos objetivos en nuestro trabajo de prevención que hacemos tanto en preparatorias como en universidades, que es retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias legales o ilegales. Eso debería ser nuestro enfoque. Sin embargo, yo
ni nadie más puede prevenir que una persona va a consumir. Y lo más probable es que va a consumir alguna sustancia legal o ilegal. Lo que les podemos hacer es fortalecer sus herramientas, la autorregulación y que tenga muchas actividades en su vida y que el consumo no se desarrolle a ser la única actividad que le hace dar una sensación de pertenencia o una sensación de bienestar y euforia. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar eso? Con muchas otras actividades. Entonces está el uso experimental, el uso recreativo social, el uso ocasional, el uso habitual, que todos lo vivimos, ¿no? Todos lo vivimos cuando consumimos. Mira, estoy consumiendo cafeína, pues eso me despertó hoy en la mañana, para que pueda hablar tan rápido. También está el uso problemático, ¿no? Cuando ya está empezando a afectar mi salud física o mental y que puede tener un impacto en mi vida personal o laboral. El uso problemático en realidad solo se puede realmente identificar la persona. Yo quiero hacer un cambio en mi hábito. Forzar el tratamiento que desde hace 2021 en la reforma de la Ley General de Salud, en el tema de salud mental, el tratamiento involuntario ya es ilegal en México. Ya no se puede hacer, ¿no? Tiene que ser voluntario. Y la dependencia, que se entiende como el uso crónico de una sustancia y que se caracteriza con tal vez sentir síndrome de abstinencia sí, síndrome de abstinencia. Y la tolerancia, que puede ser que vayamos, ¿no? Generando una tolerancia a nuestro consumo, podemos pensarlo con el alcohol o cualquier otra sustancia. Nosotras cuando pensamos en el consumo de sustancias, pensamos en un continuum que puede ir desde la abstinencia, el uso ocasional, moderación, hasta la dependencia a un uso nocivo, ¿no? Pero que puede ir y venir. Y que las recaídas y el consumo es algo muy común en la vida, ¿no? No necesitamos pensar que una persona va a suspender el consumo el resto de su vida y que una recaída es un fracaso que nunca puede regresar de ese fracaso. Hasta a nivel global, internacional, las Naciones Unidas también reconoce que 316 millones de personas usaron alguna droga en 2023, que son los últimos datos. Importantísimo decir que en México no hemos levantado una encuesta nacional sobre consumo de drogas desde 2015, entonces nos faltan datos. Sí tenemos los datos de demanda de tratamiento, pero no tenemos datos sobre prevalencia. Em, y que la mayoría de esas personas usuarias no presentan un consumo problemático. Menos del 20% de las personas generan o tienen un trastorno por consumo de alguna sustancia. em, entonces eso significa que más del 80% de las personas que consumimos alguna sustancia legal en el último año lo hicimos sin generar ningún problema en nuestra vida personal o profesional. Sobre el tema de tratamiento, solo 1 de cada 12 hombres recibe tratamiento y en mujeres la proporción es 1 en cada 18. Obviamente los efectos de ser una mujer usuaria son diferenciadas. Hay triple estigma si eres una mujer, si eres trabajadora, si eres también madre, y cuáles son esos estigmas alrededor del consumo y la preocupación de entrar en un tratamiento por las tareas de cuidado que tienes o porque te van a quitar tus infancias. Entonces, nosotras trabajamos desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Esto es un marco de intervención que incluye políticas, programas y prácticas que buscan minimizar los daños asociados al consumo de sustancias. Se adapta a la realidad y cómo esas realidades van cambiando en el consumo de sustancias, ¿no? Y lo basamos en la evidencia científica. La reducción de daños tiene un montón de literatura desde Europa, desde América Latina, y que lo vamos generando también desde mucho del tiempo la sociedad civil. Lo que buscamos es acompañar desde usos responsables de sustancias hasta si la persona quiere la suspensión del consumo, siempre priorizando la integridad y el abordaje personalizado. Esto es entender que es la persona que importa, no la sustancia que necesariamente está consumiendo. Em, algunos ejemplos de reducción de riesgos y daños pueden ser que utilicemos parafernalia que reduce el riesgo, ¿no? Que entonces en vez de fumar en una pipa de metal o una pipa de madera, fumas en una pipa de cristal. Puede ser que vaporizas en vez de fumar. Es lo mismo con
pensar, la reducción de riesgos es consumir un vaso de agua entre cada trago de alcohol que consumes, ¿no? También la reducción de riesgos y daños no condiciona el acompañamiento con la suspensión del consumo. Em, Siempre decimos, si no consumas, no consumas. Pero si decides hacerlo, hazlo con información para poder bajar los riesgos. Y eso puede ser para cualquier sustancia, legal o ilegal. Hace varios años se hizo un ranking de cuál es el daño que se puede hacer en el consumo de las sustancias. Lo del azul es el daño que se hace a la persona usuaria y lo rojo o naranja es el daño que se puede hacer a otro, ¿no? El daño comunitario. El alcohol es número uno, ¿no? Después heroína, crack, cocaína, metanfetamina y si vemos aquí con metanfetamina, el daño principal es a la persona usuaria no a los demás, ¿no? Tabaco ahí está, cannabis y hasta abajo, mira, los hongos es el último, porque en realidad casi nadie va a emergencias por un tema de psilocibina, a menos si lo han consumido sin saber que lo estaban consumiendo, ¿no? Éxtasis también está hasta abajo, el MDMA, LSD. Entonces hay un montón de sustancias que están fiscalizadas, que están criminalizadas, pero que no tienen los mismos daños que una sustancia que sea legal. Yo no estoy a favor de las prohibiciones, estoy a favor de una regulación legal de todas las sustancias. Entonces, los riesgos que nos trae la prohibición de las sustancias psicoactivas son riesgos básicamente sociales y jurídicos, ¿no? Estigma, discriminación, aislamiento, ruptura de tejidos sociales porque me excluyen, porque me expulsan de la escuela por consumir, cuando deberíamos estar buscando la cercanía desde las instituciones a las personas usuarias. Violencia institucional, ¿no? Que te paran la policía y te golpean, que sucede todos los días a jóvenes, a personas, ¿no? No garantías de derechos humanos, cateos y detenciones arbitrarias, abordaje punitivo que no, sí, hacia personas que participan en cualquier parte de la cadena de producción. Nosotras hablamos de una reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el sur global, porque esta perspectiva y principios de reducción de daños venían de Europa y eran mucho vinculado al consumo. Nosotras nos posicionamos políticamente de que desde los países productores, desde la región de América Latina, es importante hablar de una regulación total, una regulación legal, tomando en cuenta las comunidades cultivadoras, tomando en cuenta todas las personas que han participado en estos mercados y entendiendo que para nosotras no es suficiente como países y regiones, solo hablar del consumo, sino de toda la cadena de producción y los daños sociales, culturales, económicos y comunitarios que estamos viviendo todos los días. ¿En cuántos casos estamos viendo la justificación de violaciones a derechos humanos por porque las sustancias estaban vinculadas? ¿Cuántas madres de personas desaparecidas en nuestros países llegan a fiscalía para denunciar o al Ministerio Público para denunciar y dicen, ay, pero seguro estaba bien marihuana, ay, pero seguro andaba en algo? La desaparición no se justifica con nada. El masacre de lo que ha sucedido en Río de Janeiro en estas semanas no está justificado por nada, por ninguna sustancia. Por eso lo hablamos desde esa perspectiva. Cuando nosotras también hablamos del consumo, y ya lo he dicho en otras palabras, nos situamos dentro del triángulo de Sinberg, que habla desde la persona, ¿no? ¿Cómo está la persona? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál es su contexto? Después sobre el contexto, el entorno, ¿no? ¿Con quién va a consumir? ¿Va a ser el lugar correcto? Y la sustancia, ¿no? Pensando en la sustancia, la dosis, potencia, frecuencia de consumo, vía de administración, que todo cambia por la vía de administración, si lo voy a combinar con otras sustancias, ¿no? Si hay alguna adulteración. Entonces, no es nada más la sustancia, sino es la persona, la sustancia, el contexto. Y cómo vemos esto dentro de un marco también estructural, que es el tema de espectro completo. Cuando nosotras abogamos, y obviamente voy rápido porque sé que tenemos otra mesa después, cuando nosotras pensamos en las políticas de drogas y cómo cambiar las políticas de drogas, nosotras las situamos dentro de un marco de justicia social. Y obviamente hay muchas cosas que se podrían ir trabajando y hay varios
papers que hemos escrito sobre qué significa la justicia social en las políticas de drogas, pero es que si vamos a llegar realmente a un país donde hay memoria, verdad, justicia, no repetición y reparación del daño, tenemos que hablar del tema de drogas, tenemos que desnarcotizar nuestra agenda de seguridad y poner las drogas dentro de un espacio de salud, de desarrollo y de derechos humanos. Y eso significa abordar estos cuatro principios, ¿no? Enfrentar activamente las dinámicas de opresión y privilegio. Ya dije, yo trabajo y me mantengo en mi vida profesional por privilegio, por ser una mujer blanca, ¿no? Mujer güerita. Pero sabemos que entonces estas dinámicas de opresión y privilegio afectan a diferentes grupos de forma muy diferenciada. Y esto significa reconocer la existencia de grupos que han sido históricamente vulnerados. Y para nosotras en México hemos entonces identificado que son las comunidades cultivadoras, son las personas que se relacionan con los mercados, son las personas usuarias, son las personas jóvenes. Y de ahí buscamos generar acciones afirmativas. Entonces, esto significa que cuando pensamos en regular o cuando pensamos en una política pública, no necesariamente estamos pensando en hacer un piso parejo, sino estamos pensando en generar acciones donde ciertas poblaciones tienen mayores beneficios, donde tienen mayores incentivos de transitar de un mercado ilegal a la legalidad. Y eso recae en el Estado y en el gobierno de generar esos incentivos. Y por último, ¿cómo vamos a destinar recursos hacia la reparación del daño? Y la reparación del daño depende mucho del contexto, pero puede ser recursos para generar empleos, puede ser recursos para generar oportunidades económicas y educativas, puede ser para generar deporte y cultura. La ausencia del Estado está en muchas de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos recursos que se pueden generar en un mercado legal para generar la reparación del daño, ¿no? La búsqueda de personas desaparecidas y muchas de nosotras nos formamos dentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de la mano de familiares de personas desaparecidas en este país, entendiendo que no es culpa de las personas usuarias, de que existe este modelo de prohibición y que también queremos ser personas activamente enfrentando estas dinámicas a través de la reparación del daño, que ellas tengan todos los recursos que necesitan para sus búsquedas, que existe un registro, ¿no? Nacional de ADN. Entonces, cada contexto tiene que pensar qué significa la reparación del daño. Cuando hablamos de una regulación en México, buscamos generar estos ingresos económicos. Creemos que es importantísimo esto para que se libera los recursos judiciales del Estado y dejamos de criminalizar a personas usuarias, que esto sí es un mecanismo para reducir la violencia, pero también reducir la violencia ejercida por parte del Estado, que el Estado ya no está deteniendo a personas, ¿no? Que el Estado entonces está buscando generar oportunidades y un acercamiento con comunidades y personas. ¿Cómo reparamos el daño, que ya hablé, y transformar el Estado desmantelando la prohibición? Em, Cuando preguntan, ¿no? ¿La regulación afectaría la violencia en México? Pues obviamente no existe una solución única, pero el sistema de justicia sigue sobrecargada y es necesario hacerlo más eficiente, ¿no? Vemos aquí en 2023 hubo más de 31.000 delitos relacionados con drogas, la gran mayoría por posesión simple arriba de la tabla, que se conoce como narcomenudeo, ¿no? Que 75% de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas están por posesión de pequeñas cantidades, en general por un valor menor a 500 pesos. 80% de adolescentes imputados son vinculados a delitos de posesión de cannabis. Estamos criminalizando la juventud por una planta, que yo entiendo que esa planta es diferente y que tenemos que estar haciendo también trabajo de prevención, no lo digo, pero estas jóvenes no deberían ser imputados. Y que en mujeres privadas de la libertad, la mayoría lo están por posesión o transporte de pequeñas cantidades. Entonces, seguimos con los eslabones más bajos de una cadena de producción. Y el doctor hablaba, y me encantaría platicar de esto, esta semana en Instituto RIA sacamos un post basadas en la evidencia y las investigaciones que habíamos hecho, ¿no? De que
la regulación de sustancias provoca un incremento de uso en menores de edad. Sin embargo, en países como Alemania, donde se legalizó el uso de cannabis en 2024, se ha encontrado que el uso de la planta en la población de 12 a 17 años ha disminuido en este año. Cuando vemos el ejemplo de Colorado, que ellos regularon cannabis para uso adulto en 2013, ha bajado 7% el consumo en menores de edad desde 2013. Entonces, es importantísimo. Donde ha aumentado el consumo ha sido en personas mayores de 45 años, el consumo de cannabis, mayores de 45 años, porque para nosotros los adultos, pues nos importa la legalidad, quiero ir a una tienda, lo quiero comprar, quiero que alguien me explique todo, y entonces más personas lo están haciendo, y lo que están viendo en esas jurisdicciones es un reemplazamiento, una sustitución del consumo de alcohol con el consumo de cannabis, que para muchas personas significa un cambio en su bienestar, ¿no? Significa una ganancia en cómo se sienten de no estar consumiendo tanto alcohol y tal vez estar consumiendo cannabis legal. Aquí son algunas de las eh, eh, razones por qué regular es más efectivo que prohibir, ¿no? Entonces, rápidamente quiero hablarles de tres proyectitos que tenemos en Instituto RIA, que justo buscamos generar evidencia que tenemos desde la confianza con personas usuarias, comunidades cultivadoras y personas que se relacionan con el mercado, para poder informar y redactar políticas públicas para una mejor toma de decisiones a cualquier nivel de gobierno, ¿no? Entonces, nosotras hicimos junto con el CONASAMA y con COPOLAD, que es un mecanismo de cooperación internacional europea latinoamericano, sobre los usos de metanfetamina y fentanilo en México. Hicimos una encuesta a personas usuarias con 98 respuestas, 60 personas participaron en 4 grupos focales e hicimos 25 entrevistas a personas que usan fentanilo en la frontera norte de México, además de algunas entrevistas a personas desde la investigación académica. Lo que encontramos es que el perfil de las personas usuarias de fentanilo que pudimos entrevistar son personas en situaciones de alta vulnerabilidad, principalmente personas en situación de calle, personas que han sido retornadas de Estados Unidos y muchas de ellos empezaron o comenzaron su consumo en Estados Unidos y después fueron retornadas. La mayoría de las personas usuarias de fentanilo que nosotras entrevistamos lo consumieron por primera vez sin tener conocimiento de la presencia de la sustancia, esperando consumir heroína. Pero hemos visto en el transcurso de los últimos 7, 8 años ya la suplantación del mercado de heroína con fentanilo. Y desde las comunidades cultivadoras en Guerrero ya ni están produciendo ni cultivando amapola. En ese sentido, la naloxona es un recurso indispensable para salvar vidas ante esta emergencia sanitaria y nosotras estamos abogando activamente en el Senado para desclasificar la naloxona para que pueden tenerlo todas las personas que estamos aquí en esta sala y los primeros respondientes como policías. Para que puedan saber cómo aplicar la naloxona. También lo que vimos es que el policonsumo de fentanilo con metanfetamina es muy común en la frontera norte, ¿no? Por un lado, consumen fentanilo para poder bajar el síndrome de abstinencia o la malilla, como le dicen, y después consumen metanfetamina para no dormirse y exponerse a riesgos de seguridad. Entonces, es un consumo, pues, que se requiere para poder por un lado, un tema de salud y por otro lado, un tema de seguridad. Lo que vemos es que el consumo de metanfetamina es generalizado en todo el país, mientras el fentanilo está concentrado en la frontera norte. Em, de ahí hicimos 2 productos que ahorita les voy a compartir también en el chat, pero donde hicimos una guía técnica de abordaje de consumos de metanfetamina y fentanilo y una caja de herramientas para el abordaje. Ahora, en la caja de herramientas se lo recomienda un montón. Tenemos diferentes contenidos de actividades, tanto individuales como colectivos, que se pueden hacer con los grupos con quien ustedes están trabajando. No tiene que ser sobre estas sustancias. En realidad podría ser sobre otras sustancias también, ¿no? Pero nos enfocamos en estas 2 sustancias como las sustancias de mayor impacto actualmente. Em, entonces, se los recomiendo muchísimo. La semana pasada hicimos una capacitación con más de 150 personas que trabajan en las ecosamas de todo el país. Y hace 3 semanas estuvimos en Hermosillo también capacitando personal de salud de las ecosamas de allá de la frontera norte.
Estamos súper abiertas a seguir haciendo estas capacitaciones y buscar que ustedes también tengan más herramientas para poder enfrentar esta problemática que estamos viendo o estos desafíos, porque no tenemos suficiente, ¿no? Recursos para poder estar trabajando y hablando de esto. Importantísimo decir que no se debería condicionar nunca el tratamiento o el acompañamiento con la abstinencia. Aquí pueden encontrar nuestros materiales, ahorita lo voy a poner en el chat. Para el Instituto Nacional para las Mujeres, ahora la Secretaría de las Mujeres, el año pasado hicimos un proyecto para generar un modelo de atención para mujeres usuarias. Hicimos una encuesta digital donde recibimos casi 600 respuestas. Aquí pueden ver un poco las que nos respondieron. 22% son principal apoyo y cuidadora de otras personas. Pueden ver la edad. Y estamos esperando que Secretaría de Mujeres publica estos documentos, pero les quería compartir esto porque son los ejemplos de la investigación aplicada, ¿no? Yo como una organización, Instituto RIA, somos 6 mujeres que trabajamos ahí. em, no tenemos muchos recursos, trabajamos con muy poco y no puedo hacer una encuesta de prevalencia. Lo que yo puedo hacer es una encuesta sobre tendencias, sobre percepciones, sobre hábitos y eso es lo que buscamos hacer con esto, ¿no? Entonces, en la encuesta queríamos conocer los hábitos y tendencias de las mujeres y su consumo, y principalmente en el tema de un uso problemático, ¿no? Entonces, 157 de esas mujeres dijeron que ellas habían identificado un uso problemático en el último año. De ellos, 157, solo 29 buscó ayuda para su uso. 128 no buscó ayuda, pero 118 hubiera buscado ayuda si no significaba la abstinencia. Esto significa que como personal de salud o como centros de salud, cuando condicionamos con la abstinencia, la gente no busca ayuda. Entonces, de los 29 que sí buscó ayuda, 9 fueron atendidas en servicios públicos, 19 en servicios privados y una en una asociación civil. Y el otro dato importantísimo de esto, y obviamente yo quiero que se publica tanto en los estudios de caso que hicimos, que uno fue sobre Hermosillo y el otro en la Ciudad de México, y el modelo de atención, pero todavía no, todo es una negociación. Pero esto fue una consultoría, ¿no? Con ellas. El otro dato es que 85% de las 598 que nos respondieron, de las mujeres, no informaron a personal de salud en hospitales o clínicas sobre su uso. 85%. Esto significa que estamos omitiendo información importantísimo cuando vamos a hablar con nuestro personal de salud. Esto significa que ese personal de salud no tiene una visión integral de la persona que está frente a ella, ¿no? Pero las mujeres no hacen esto porque nos preocupa, porque me van a quitar los hijos, porque no me van a dar el servicio de salud, porque no me van a dar mis medicamentos, porque me van a estigmatizar, porque me van a tratar mal, porque me van a ver feo, porque son de mi comunidad y después van a hablar de esto en la comunidad, ¿no? Todo eso. Entonces tenemos que encontrar la forma de cómo vamos generando confianza, cómo vamos generando esa confianza entre instituciones y las personas. Y mientras hay una prohibición y mientras nos siguen criminalizando y nos siguen estigmatizando, sería muy difícil generar esa confianza. No derivado de esto, pero aparte, en el tema de género, siendo 6 mujeres en RIA, pues hicimos un podcast que se llama Mujeres Psicoactivas, que retoma las experiencias de distintas mujeres en la región latinoamericana y su consumo, su activismo, su trabajo. Yo les recomiendo altamente esta. La primera historia, por ejemplo, es de una mujer maratonista que consume heroína en Colombia. Es una historia fuerte. Todas las historias son fuertes, pero también todas son, episodios donde nos podemos entender un poquito más cuáles son las experiencias, porque yo trabajo en un espacio donde estoy convencida de que no tengo que consumir todas las sustancias para poder abogar por los derechos de todas las personas usuarias y la regulación legal de todas esas sustancias. Lo último de los trabajos que quería compartir es sobre el consumo y regulación de cocaína. Desde 2016 estoy trabajando con Instituto RIA y con una organización en Colombia, Acción Técnica Social, y la Universidad Externado de Colombia en un estudio prospectivo que hicimos en 2016 sobre cómo sería la regulación de la cocaína para uso adulto en el año 2034. Entonces hicimos como toda la metodología prospectiva y ahora estamos haciendo un corte de caja, dónde estamos ahora,
qué ha sucedido con los escenarios, con los variables, con los factores de cambio. Obviamente vemos lo que está sucediendo, que es el asesinato de campesinos que participan en la sustitución de cultivos, lo que estamos viendo ahorita en los océanos, ¿no? Y cómo están bombardeando esos barcos y matando a gente, ¿no? Contrario a todo el derecho internacional, es una consecuencia de la falta de una regulación. No tendríamos países de tránsito con una regulación. Em, y cocaína probablemente es una de las sustancias que más afecta, o el tráfico y el mercado ilegal que afecta nuestra región. Entonces, nosotras lo que intentamos es cómo vamos a complementar ese trabajo, ¿no? Cómo vamos a entender un poquito más los hábitos de las personas que consumen cocaína. Entonces, en febrero de este año hicimos una encuesta en redes sociales con 1.154 respuestas y cuando preguntamos cuándo consumes cocaína, ¿por qué lo haces? 36% dijeron por placer o en espacios de ocio, ¿no? En la fiesta que estás ahí. Pero 14% dijeron que como estimulante para mantener la concentración, como si fuera el café. Y 12% para combatir fatiga. Entonces, esto es importantísimo porque entonces hay otros usos que no estamos viendo, y que además hay otros usos que probablemente están bastante controlados, que no es este uso irracional, impulsivo, que creemos que suelen ser los consumos de sustancias. Pero eso es cuando pensemos en triángulo de Silver, no es nada más la sustancia, sino la circunstancia, ¿no? La persona, ¿qué es lo que está alrededor de esa persona? También, pues la mayoría de las personas pagarían más, 79% pagarían más por cocaína legal y 80% pagarían más por cocaína legal producida bajo criterios de mercado justo. Ahorita, si vemos las ganancias del mercado de la cocaína a nivel global, menos del 2% se queda en el país de origen, principalmente Colombia, ya que, ¿no? 85% de la cocaína mundial viene de Colombia, menos del 2%, mientras 68% de las ganancias se disfrutan en los países donde se va a distribuir y consumir. La regulación legal nos permitiría hacer una redistribución más equitativa de estos ingresos a través de toda la cadena de producción. Porque una regulación obviamente sería diferente que cómo visualizamos la regulación de cannabis, ¿no? No habría empresas privadas, serían monopolios de Estado, sería entre dos países, ¿no? De que Colombia lo va a producir, con las comunidades cultivadoras, un laboratorio del Estado que se puede entonces exportar a un país como Suiza, donde se hace dentro de un marco de reducción de daños el abastecimiento seguro de una sustancia, ¿no? La mayoría de las personas, obviamente aquí, si ven las primeras cuatro respuestas, ¿dónde quisieras comprar? De un distribuidor regulado y certificado del gobierno, ¿no? Un dispensario regulado por el gobierno. En general, queremos que todo esto venga con calidad de controles de calidad. Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos en premisas importantísimas para nosotras, ¿no? Que la reducción de riesgos y daños salva vida. Lo vemos todos los días y voy a hablar de esto en un momentito con el servicio de análisis. Que la abstinencia no es la única ruta, ¿no? Todos nosotros probablemente hemos consumido cafeína hoy en la mañana, té, café, o nos vamos a echar un cigarrito, quién sabe, ¿no? O ya es viernes, entonces vamos a ir por una cerveza después del trabajo. La abstinencia no es la única ruta, pero hemos normalizado ciertas sustancias porque son las que son legales. La prohibición activamente socava instituciones, genera corrupción. Los mercados ilegales son regulados por la violencia y esto también genera violaciones a los derechos humanos. Sabemos y lo vemos todos los días que con información el consumo responsable, adulto, planeado es posible. Y como ya había dicho, nuestros dos objetivos principales en la prevención que hacemos es retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias. Como dijo el doctor, si puedes esperar hasta tus 20, hazlo, es lo mejor. Pero si vas a consumir, ¿cómo vamos a prevenir los consumos problemáticos? Y eso es dando información sobre las sustancias sin miedo, sin estigma, pero para que podamos entender cuál es la diferencia entre la metanfetamina y la cocaína. Son sustancias de una duración muy diferente, son sustancias con efectos distintos, ¿no? Pero si no tenemos esa conversación, si no tenemos una educación sobre drogas, no vamos a poder tomar decisiones informadas en nuestras vidas y que la regulación legal con justicia social es el camino en la construcción de paz y la reparación del daño. Voy a tomar 4 minutos para explicar qué hacemos en Checa tu Sustancia,
que es un servicio de análisis de sustancias que se sostiene en un equipo de personas voluntarias, más de 40 personas, que son capacitadas, multidisciplinarias, em, y que se consideran pares, ¿no? Personas que usan drogas también y que están dispuestas a compartir desde su conocimiento, pero también desde la evidencia, sus experiencias. Entonces tenemos la mesa informativa donde ponemos todos los materiales, donde las personas pueden tomar, consumas o no. Ahí llega un montón de madres y padres de familias que quieren saber cómo hablo de esto con mis adolescentes, ¿no? Quien sea. La semana pasada estuvimos con infancias y hablando de azúcar, ¿no? Y cuál es el efecto del azúcar en en nuestro organismo. Después, si tienes una sustancia y piensas consumirla y la quieres analizar, te hacemos un cuestionario breve donde entonces después analizamos la sustancia utilizando reactivos colorimétricos que nos permiten darte una consejería especializada a ti y a tus amistades, ¿no? Que piensan consumir. Esto nos permite decirte si la sustancia es presente o no presente en la muestra que nos diste. No podemos decirte cuantitativamente, pero sí cualitativamente. No te puedo decir porcentajes, ¿no? Y también utilizamos tiras reactivas de fentanilo y benzodiazepinas para poder identificar otros adulterantes. En esta plaquita que ven, por ejemplo, los negros son MDMA, que ha salido con MDMA, pero el que está en medio ahí, que sale medio naranja, eso es un índice, eso nos dice que es metanfetamina, ¿no? Y el azulito pues tiene que ver con que el alcaloide de cocaína está presente en la muestra. También damos esta información sobre la dosificación, porque imaginemos, alguien compra un gramo de MDMA o de metanfetamina, ¿cuánto debo consumir? ¿Cuántas personas consumen, ¿no? ¿Cuántas dosis hay? Entonces, para que podamos entender cuál es el efecto que quiero. En un mercado ilegal es muy difícil hablar de dosificación porque no sabemos si tiene otro, pero entre más información, una persona puede tomar decisiones informadas. Es como decir, voy a tomar esta copa, pero no sé si es como vino o si es tequila o si es cerveza, pero voy a tomar toda la copa. Entonces, no sabes el efecto si no tienes la información. Nosotras, esto es un poco como, y todos estos datos los ponemos en nuestra página de checatusustancia.org, pero en este periodo de 3 meses entrevistamos a 267 personas. Pueden ver aquí un poco como los rangos, por qué decides utilizar el servicio, por curiosidad, porque quiero conocer el contenido de la sustancia, me interesa saber si está adulterado, etcétera. Esto nos dice que las personas usuarias nos importa nuestra salud, ¿no? Nos importa de que si lo que estoy consumiendo es de calidad o cuál es su pureza. En este periodo analizamos 323 muestras. Esto nos dice que algunas personas trajeron varias muestras, ¿no? Principalmente MDMA o lo que se esperaban que fuera MDMA, después LSD, cocaína, TUSI, TUSI siendo un cóctel de sustancias, una invención colombiana que no deberíamos confundir con 2CB, que es otra molécula, ¿no? Y TUSI suele ser una combinación de MDMA con ketamina y a veces que tiene pues saborizantes porque lo venden como con un sabor. Pero obviamente eso es una mezcla que tenemos que ir trabajando y platicando, ¿no? Cómo quieren esa. Entonces, cuando vimos bueno, cuando vimos los resultados, tenemos cuando la sustancia fue presente y fue la única sustancia en la muestra, ¿no? MDMA 141. Después vimos cuando la sustancia fue presente, pero con presencia de otra sustancia, ¿no? En 17 muestras de cocaína también encontramos metanfetamina. Encontramos metanfetamina en muchas, y si piensas que teníamos 23, ¿no? 23 solo tenían cocaína y después en 17 había cocaína y metanfetamina. Y eso es donde en la consejería tenemos una plática con la persona sobre, bueno, estos son dos estimulantes que van a estar trabajando paralelamente en tu sistema. Cocaína tiene una duración más corta, mientras la metanfetamina puede tener una duración de hasta 18 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dosificar de una forma diferente o cómo vas a modificar tu consumo? O tal vez quieres desechar la sustancia, que nosotras no podemos tomar la sustancia por las leyes mexicanas, pero que la persona tal vez va a cambiar su comportamiento derivada de esta información, ¿no? En 11 de las muestras de MDMA encontramos metanfetamina. Después, en varias de las muestras, la sustancia esperada no fue encontrada, ¿no? En 21 muestras de MDMA solo encontramos metanfetamina, no encontramos MDMA. En 2 muestras de cocaína
o lo que esperaban que fuera cocaína, solo encontramos metanfetamina. Y después encontramos algunas desconocidas, ¿no? LSD, estos suelen ser porque nos lo traen en gomita y es una presentación difícil para nosotras analizar con los recursos que tenemos. Utilizamos las tiras reactivas de fentanilo y en este caso dos salieron positivos, ¿no? En una muestra de MDMA y una muestra de TUSI. Ahora, en México nosotras no tenemos acceso a un laboratorio para poder hacer pruebas confirmatorias que nos urge tener desde el Observatorio Nacional de Drogas, pues esas pruebas confirmatorias. Entonces, lo que tuvimos que hacer era mandar las muestras a Estados Unidos, donde colegas allá lo pasaron por tres distintas máquinas. Por ejemplo, pero esto te estoy diciendo que después de más de 600 muestras, ¿no? El año pasado y este año tuvimos dos positivos a fentanilo. No es mucho. Entonces, si ustedes creen que hay un montón de fentanilo circulando, por favor, invítanos a hacer análisis de sustancias. Estamos activamente buscando fentanilo. Necesitamos ver cuáles son, ¿no? ¿Qué es dónde está apareciendo? Cuando nosotras mandamos esto al laboratorio para segunda y tercera pruebas confirmatorias, lo que encontramos es que en una de las muestras no hubo fentanilo y en la otra hubo fentanilo, pero 0,04% de las partes. No, no es un por ciento. 0,04 de las partes contenía fentanilo. Entonces uno tiene que pensar, si yo tengo una muestra de MDMA y 0,04 es fentanilo, ¿cuál es el efecto a la salud? ¿Qué sucedió? ¿Fue una contaminación cruzada? ¿Fue un accidente? ¿O solo le estaban metiendo un poquito para ver cuál iba a ser el efecto? No sabemos, ¿no? Porque son mercados ilegales. Lo que sí sabemos es que la persona sí había consumido la sustancia y que no había sentido, ¿no? Que dijo, bueno, ¿qué me va a suceder? Bueno, tal vez vas a sentir como que quieres dormir o algo así. La persona obviamente no murió. Em, pero entre más análisis podemos hacer, más información podemos tener. Porque cada persona que se siente en esa silla y que nos da su confianza y una partecita de su muestra, nos permite tener una conversación uno a uno con esa persona. En tiras de benzodiazepinas salió positivo en dos muestras de TUSI, una de MDMA. Esto es importante porque entonces con estas muestras de TUSI tenías MDMA, que es un estimulante empatógeno, tienes ketamina, que es una disasociativa, y tienes benzodiazepinas, que es un depresor. Entonces es importantísimo tener una conversación con la persona cómo estas tres sustancias van a afectarte en tu organismo. Los patrones de consumo también es importantísimo porque nos dicen, es que la gente consume, está todo caótico su consumo. Puede ser en algunos casos. Y ese porcentaje del 15, 16% de las personas usuarias que llegan a buscar tratamiento, no mujeres, porque ya vimos que las mujeres no buscan, pero que llegan a buscar tratamiento, sí, tienen un uso tal vez caótico. Pero la mayoría de las personas que nosotras entrevistamos y con quien queremos estar previniendo los consumos problemáticos, consumen una vez al año, cada 6 meses, cada 2 o 3 meses, o fue la primera vez. Y en eso podemos dar una consejería especializada, ¿no? Y de ahí vamos viendo cuáles son sus patrones de consumo. La mayoría no había consumido previo de haber analizado y la mayoría también estaba analizando su sustancia con nosotras por primera vez, ¿no? Bueno, por primera vez o 20% lo habían hecho con nosotras. Muchísimas gracias. Con eso termino, por si hay preguntas y sé que vamos a tener una mesa de debate. Es gracias a todas estas personas que nos regalan de su tiempo y que realmente nos sostienen este servicio de análisis y también pues de mis compañeras en RIA que hacen mucha de la investigación y que me permiten estar aquí compartiendo el trabajo que hacemos. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Le agradecemos, maestra Sara, su plática, de verdad muy, muy interesante, otra perspectiva que tenemos también que considerar, por supuesto, sobre todo para esto de políticas públicas, que es algo muy complejo. Y bueno, sí hay algunas preguntas en el chat. Yo creo que solamente tomamos una, quizá, maestra Pili, ¿cómo ves? Y damos lectura a su constancia de la maestra Sara, nada más para cerrar la presentación y poder dar paso a la mesa de discusión, donde también nos va a acompañar la maestra Sara por si surgen algunas otras dudas, se las haremos llegar con mucho gusto. Sí, gracias. Hay muchos comentarios. Voy a leer solamente uno, por ejemplo, que dice aquí,
quisiera saber qué recomendaciones nos puede dar sobre el abordaje en poblaciones infantojuveniles, sobre todo cuando hay contextos de pobreza, violencia y o narcotráfico. Eh, Esa una pregunta. Hay más comentarios sobre preguntas también como ¿se puede tener acceso a un kit individual? Me refiero que si a un usuario interesado puede tener un acceso a un kit individual. Para hacer análisis, supongo, ¿no, Laura? Bueno, yo igual voy a ir y voy a responder todos los comentarios por escrito. Em, Bueno, yo creo que podemos dejar así esta opción que nos está dando la maestra Sara. Eso nos va a facilitar muchísimo dar paso a la siguiente para poder actividad. Si hacer. puede, si puede apoyarnos con esas respuestas, te agradecemos mucho. Y ahora